Nunca quise volver a Morden. Cuando me fui, juré no mirar atrás. Ese tipo de promesas uno las hace cuando es joven, cuando cree que se puede huir de los lugares como si fueran personas. Pero los pueblos no te sueltan tan fácil. Te persiguen. Me llamo Andrés Casado. Soy periodista. Tengo 43 años. Vivo en Madrid, y desde hace 20 años he evitado siquiera mencionar el nombre de Morden en voz alta. Hasta hace un mes. Todo empezó con una carta. Una de esas cartas que ya no deberían existir. Papel amarillento, letra cursiva con tinta negra, sin remitente. En el sobre, una sola frase escrita a mano. Tu madre te espera. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años. En Morden. A veces me despierto recordando cómo la encontraron. Lo que quedaba de ella, quiero decir. Decían que fue un accidente. Una caída. Pero yo vi el cuerpo. No fue una caída. Esa carta fue una invitación. O una trampa. A estas alturas no sé cuál de las dos prefiero que fuera. Volví al pueblo el 3 de noviembre. 20 años y 2 meses después de que me largara en el primer autobús a ninguna parte. Morden no había cambiado mucho. Casas viejas, de piedra ennegrecida por el tiempo. Calles vacías. Gente que no saludaba. Ese olor a madera húmeda y algo más espeso. Fui directo a la vieja casa de mi infancia. Seguía en pie, como si alguien la hubiera cuidado con esmero. O como si el tiempo simplemente no hubiera pasado por ella. La puerta se abrió sola. Y ahí empezó todo. Día 1. Dentro de la casa, el aire era distinto. Más denso. Como si no se renovara desde los años 80. Los muebles estaban en su sitio. Incluso la vieja muñeca de porcelana de mi hermana muerta seguía en su rincón, con su sonrisa agrietada y esos ojos que nunca me gustaron. En la cocina encontré otra nota. Sobre la mesa. Misma letra, misma tinta. Debes quedarte hasta el eclipse. Pensé en marcharme esa misma noche. Subirme al coche y volver a Madrid. Pero las llaves no estaban. Ni las del coche, ni las de la casa. Me senté. Escuché. El silencio del pueblo se metía por las rendijas de las ventanas. Y entonces escuché pasos. En el piso de arriba. Lentos. Arrastrados. Subí con una linterna. En mi antigua habitación, la cama estaba hecha. Las paredes empapeladas con dibujos míos de cuando era niño. Alguien los había pegado otra vez. Y en la almohada, un mechón de cabello blanco. Día 2. Fui al único bar del pueblo, el Hogar del Humo. Lo atendía el mismo viejo de siempre, Ramón, que en mi infancia ya parecía tener 90. Me reconoció de inmediato. ¿Volviste? No por gusto, le dije. Nadie lo hace, respondió él, sirviéndome un café sin preguntar. Intenté sonsacarle información. Nada. Solo palabras sueltas. Eclipse. Silencio. El valle. La cosecha. Y una frase que me heló la sangre. Cuando suene la campana, no abras los ojos. Esa noche, en la casa, no pude dormir. Afuera, los perros aullaban. Pero no había perros en Morden. No desde el incendio de la capilla. A las 3:03 de la mañana, escuché una campana sonar. Una sola vez. Y justo después, alguien tocó la puerta principal. Un solo golpe. Luego otro. Luego silencio. No me moví. Cerré los ojos. Me los tapé con fuerza, recordando las palabras de Ramón. Algo pasó por la ventana. Sentí que me observaban. Y luego, se fueron. Día 3. Morden tenía algo podrido debajo de la piel. Como una manzana que parece buena pero cruje mal al morderla. Fui a la biblioteca. Antiguos registros. Viejos periódicos. Historias que nadie debería leer. Encontré menciones al culto de la boca silente, datado desde el siglo XVIII. Gente desaparecida. Sacrificios bajo eclipses. Había un patrón, cada 37 años, algo ocurría durante el eclipse total que cruzaba Morden.
Y cada vez, alguien regresaba justo antes. El último eclipse fue en 1986. El año en que murió mi madre. Y el próximo, era en 3 días. Día 4. Soñé con ella. Mi madre. Estaba de pie en el campo donde jugábamos de niños. Pero no tenía ojos. Solo cuencas vacías llenas de humo. Y me decía: no dejes que hablen. No los escuches. No los mires. Me desperté con sangre en los oídos. Fui al cementerio. Su tumba seguía allí. Pero la tierra estaba removida. Como si alguien la hubiese escarbado desde dentro. Volví a casa. El cuaderno de mi madre estaba sobre la mesa. Yo lo había quemado cuando tenía 13 años. Lo abrí. Páginas nuevas. Con mi letra. Historias que yo no había escrito, aún. Día 5. Intenté escapar. Caminé hasta la entrada del pueblo. Las señales de salida se habían borrado. Como si Morden ya no existiera para el resto del mundo. Ramón me encontró en la plaza. Es inútil, hijo. Solo se sale si se hace bien. ¿Bien? Con ojos cerrados. Y oídos tapados. Si los escuchas, ya te eligen. Si los ves, ya no eres tú. El eclipse era mañana. No sabía qué era peor, quedarme y saber, o huir y no entender. Esa noche, la campana sonó 3 veces. Y esta vez, alguien entró. Día 6 del eclipse. Todo Morden estaba en silencio. La gente no hablaba. Caminaban como sombras. Algunos lloraban. Otros reían sin ruido. Todos miraban al cielo. El sol comenzó a oscurecerse al mediodía. El cuaderno se abría solo. Página tras página llenándose. Historias de otros. Voces nuevas. Todas terminaban igual. Y entonces, Morden se lo tragó. Me metí en el sótano de la casa. Allí, donde mi madre se encerraba a escribir. Donde yo la oía murmurar a la cosa del valle. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, bocas abiertas. Sin rostro. Solo bocas. Grandes. Infinitas. Y en el centro, una figura, una silueta humana con la boca cosida. Debajo, mi nombre. El eclipse cubrió el cielo. El pueblo quedó en sombras. La campana sonó. Y entonces, escuché las voces. Miles. Desde todas partes. Desde los muros. Desde mi garganta. Ábrenos. Háblanos. Déjanos entrar. No lo hice. Cerré los ojos. Me tapé los oídos. Pero una voz logró colarse. Suave. Familiar. Hijo. Era ella. Por favor. Solo mírame. Una vez. Y lo hice. Día desconocido. No sé qué día es hoy. El eclipse ya terminó. Pero no estoy fuera de Morden. El pueblo está vacío. La casa está diferente. Más, viva. Y el cuaderno. El cuaderno no se cierra. Mis manos no me responden. Escriben solas. Historias nuevas. Algunas son tuyas. Si estás leyendo esto, no abras la puerta cuando suene la campana. No respondas si te llaman por tu nombre. Y si ves el cuaderno en tu casa, con esa tinta negra y esa caligrafía perfecta. Corre. Corre mientras puedas. Porque Morden ya te eligió. ¿Y el silencio? Ya viene por ti. Nunca he sido de escribir lo que me pasa. Me parece que, en general, la gente que lo hace es porque espera que alguien más lo lea. Yo no. Lo hago porque necesito soltar esto. Si alguien encuentra estas páginas, no vayas. No pongas un pie en Alcaraván. La historia empieza con una llamada. Era el 3 de noviembre, hacía frío. No de ese frío normal, sino uno que se te mete en los huesos como si alguien lo hubiera inyectado con una aguja oxidada. Me había quedado dormido en el sofá con la televisión encendida cuando el teléfono sonó. Era Beatriz, mi prima. No hablábamos desde hacía años.
Es mamá, dijo con voz seca. Desapareció. La madre de Bea era mi tía Lucía, una mujer dura como una piedra. La última vez que la vi fue en el entierro de mi padre, hace casi una década. Vivía en un pueblo del norte, cerca de las montañas, Alcaraván. Uno de esos lugares que ni siquiera aparecen en los mapas normales. Gente cerrada, supersticiosa. Siempre fue así. ¿Y la policía? Pregunté. Vinieron. No encontraron nada. Dicen que se fue por voluntad propia. Pero, no lo hizo. Lo que siguió fueron unas pocas frases más, cortas, urgentes. Algo no estaba bien, había cosas raras ocurriendo, no era la única desaparecida. Necesitaba ayuda. Al día siguiente metí una mochila con ropa, mi linterna, un par de navajas, y me largué para allá. Conduje casi 7 horas. A medida que me acercaba, noté cómo cambiaba el paisaje. Árboles más altos, cielo más oscuro, niebla pegajosa como baba que no se disipaba ni con las luces largas del coche. Al llegar al pueblo, fue como cruzar una frontera invisible. El cartel de bienvenido al Alcaraván colgaba torcido, como si alguien lo hubiera empujado con rabia. Detrás, casas viejas de piedra húmeda, tejados agrietados, ventanas rotas y ojos observando desde las sombras. Beatriz me esperaba en la puerta de la casa de su madre. Estaba delgada, ojerosa. Se notaba que no dormía bien desde hacía tiempo. Gracias por venir, me dijo, abrazándome. Su piel estaba helada. La casa olía a humedad, pero también a otra cosa, como a carne vieja. Revisamos la habitación de mi tía. Todo estaba en orden. No había señales de forcejeo. Pero sobre la cama había un papel, un dibujo infantil de un hombre sin cara, con brazos largos que le llegaban hasta los pies. Y detrás, escrito a mano. En la niebla vendrá. Ya sabe que lo veo. ¿Esto lo hizo ella? Pregunté. No lo sé. Pero no es el único. Hay más dibujos así. En otras casas. Esa noche dormí mal. Algo me despertó cerca de las 3:17 de la mañana. Un sonido bajo, como un susurro mojado. Me levanté, caminé hasta la ventana, y ahí estaba, la niebla, espesa, viva. Y entre ella, algo, alto, muy alto. Inmóvil. Como una sombra con patas. Cerré la cortina y me alejé temblando. Al día siguiente, empezamos a hablar con la gente del pueblo. Nadie decía mucho. Algunos fingían no saber nada. Otros murmuraban cosas sobre el lamento o el hombre niebla. Historias viejas. Leyendas. Puras mierdas para asustar a los niños. Pero había miedo en sus ojos. No fingido. Real. Una anciana, la señora Orfila, nos hizo pasar a su casa. Nos sirvió un té caliente con sabor a tierra. Esto ha pasado antes, dijo. Cada 30 años. Siempre vuelve. Toma a los que ven. ¿Ven qué? Lo que vive en la niebla. Lo que no debería verse nunca. Nos mostró un álbum viejo. Fotos amarillentas de desaparecidos, niños, adultos, ancianos. Todos con algo en común, en la última foto, siempre miraban hacia un punto fuera de foco, como si algo los distrajera o los llamara. Volvimos al atardecer. Bea estaba pálida. Me dijo que alguien había dejado otro dibujo en la puerta. Esta vez era un bosque, una figura enorme entre los árboles, y una palabra. Ofrenda. Esa noche escuchamos pasos en el techo. Golpes. Como uñas largas arrastrándose. Subí con la linterna. No había nada. Pero las huellas estaban allí. Manchas húmedas. Alargadas. No humanas. El tercer día fuimos al archivo del pueblo, en la vieja iglesia. El cura, un tipo enjuto con ojos saltones, nos dejó pasar sin decir palabra. En los libros polvorientos, encontramos recortes de periódico de 1965, se esfuman 5 vecinos en extrañas circunstancias. Luego, en 1935, niebla devora a familia entera en Alcaraván. Siempre en noviembre. Siempre con niebla. Había algo más, un símbolo.
Aparecía en los márgenes de algunos documentos, una espiral con dientes. Bea dijo que lo había visto antes, tallado en un árbol cerca del bosque. Decidimos ir allí. Maldita decisión. El bosque estaba silencioso. No hay otra forma de describirlo. No había pájaros. Ni viento. Ni siquiera el crujir de las hojas. Solo nosotros, la linterna y la niebla que se espesaba poco a poco. Encontramos el árbol, el símbolo estaba allí, tallado profundo. Y también estaba la fosa. Un agujero grande, abierto recientemente. Dentro, huesos. Muchos. Algunos humanos. Otros, no lo sé. No parecían. Largos, retorcidos. Algunos con marcas de mordeduras. El olor era insoportable. Entonces lo oímos. El susurro. No era una voz. Era como 1.000.000 de voces apretadas en una sola, saliendo desde dentro del bosque. Bea empezó a temblar. Yo saqué la navaja. No servía de nada. Lo sabíamos. La niebla se abrió como si la cortaran por la mitad. Y ahí estaba. No puedo describirlo bien. Tenía forma, sí, pero no era una forma fija. Se movía como humo encerrado en una carcasa de piel. Su rostro era un espejo, y vi algo en él. Vi mi muerte. Vi cosas peores. Corrimos. No recuerdo cómo volvimos. Solo que llegamos a la casa y cerramos todo. Esa noche no dormimos. Escuchamos gritos en la calle. Y luego, silencio. Por la mañana, había menos gente en el pueblo. Literalmente. Menos. Algunas casas estaban vacías. No como si alguien se hubiera ido. No. Como si nunca hubieran estado. Bea desapareció esa noche. No escuché nada. Solo desperté y no estaba. Busqué por todos lados. En la cama, en el baño, en la cocina. Nada. Solo un dibujo sobre la almohada. Esta vez, yo. Con los ojos arrancados. Desde entonces estoy solo aquí. No puedo salir. La niebla no me deja. La carretera desapareció. El cartel de salida se cayó. Todo el pueblo está envuelto como en algodón sucio. La electricidad va y viene. El agua ya no corre. Hoy vi a mi tía. En el bosque. Estaba desnuda. Sonreía. Detrás de ella, las sombras se movían. Me llamó por mi nombre, pero no con su voz. Con la de mi madre. Muerta hace años. No tengo mucho tiempo. Siento que me observan todo el rato. Hay ojos en los árboles. Brazos en el suelo. Cada vez que parpadeo, el pueblo cambia. Si alguien encuentra esto, no vengas. La niebla no quiere que salgas. La niebla te ve. Y cuando te ve, te llama. Y cuando te llama, ya es tarde. No recuerdo cómo llegué a San Belial. Era un nombre que jamás había escuchado antes, ni figuraba en los mapas, y sin embargo, una noche, como arrancado de las fauces del insomnio, desperté en el asiento trasero de un autobús destartalado, con el rostro cubierto de sudor y las uñas repletas de barro. El chofer me observó por el espejo retrovisor, sin decir palabra. Sus ojos eran 2 huecos de carbón, como si el fuego hubiera lamido las órbitas y dejado solo la memoria del calor. El vehículo se detuvo al borde de una carretera carcomida por raíces, y allí lo vi, un pueblo empapado en niebla y moho, dormido entre colinas enfermas. Las casas eran de madera podrida, pero algunas estaban cubiertas con una pátina brillante, como si las hubieran barnizado con sangre coagulada. Un cartel colgaba torcido sobre una entrada arqueada: «Bienvenidos a San Belial». El olvido es misericordia. ¿A qué había venido? No lo sabía. Solo sentía una urgencia, como si algo me esperara. O alguien. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el susurro del viento entre las grietas de las casas y un murmullo, apenas audible, como si las piedras del pueblo recitaran oraciones a un dios enterrado. Caminé por calles sin nombre, pasto a los tobillos, y cada paso era como hundirme más en la carne putrefacta de la tierra.
Vi a los primeros habitantes cuando crucé la plaza, estaban inmóviles, como estatuas de cera, con los ojos cerrados y las bocas cosidas con hilo negro. Uno de ellos se giró hacia mí sin abrir los ojos y me dijo sin hablar, no toques los huecos. Y como si esa frase fuera una llave, los vi. Había huecos en las paredes, en el suelo, en los árboles. No eran agujeros. No. Eran ausencias, manchas oscuras donde el mundo se deshacía. No proyectaban sombra, ni emitían sonido. Si uno los miraba mucho tiempo, comenzaban a moverse, no hacia adentro, sino hacia afuera, como si lo que estaba del otro lado presionara para escapar. Seguí caminando. Porque eso hacemos los condenados, avanzamos, aun cuando todo a nuestro alrededor grita que debemos huir. Encontré una posada. O lo que quedaba de ella. El letrero decía la boca de la luna y colgaba de una soga enredada con dientes humanos. Dentro, la luz era roja, como si viniera de las entrañas de algún animal que respiraba lento y húmedo. Una mujer, alta como un armario, me recibió con una sonrisa rota. ¿Vienes a abrir el hueco?, me preguntó, su voz tan ronca como el sonido de un ataúd cerrándose. No sé por qué estoy aquí, respondí, y fue la única verdad que dije durante todo mi tiempo en San Belial. Ella no respondió. Me dio una llave de hueso, fría como un beso de madre muerta, y señaló la escalera. En el segundo piso, el cuarto 3.3.3. Lo que vi esa noche, lo que escuché detrás de esa puerta, todavía me hace sangrar los oídos en sueños. Y no lo escribiré. Porque ponerlo en palabras sería crearle forma. Y darle forma a algo así es darle poder. Días, semanas, quizás meses. El tiempo no tiene forma en San Belial. Todo es una repetición febril de imágenes, los huecos que crecen, la gente que desaparece en silencio, los cadáveres que sonríen en los tejados. Conocí a otros visitantes. O víctimas. Uno de ellos, un sacerdote de lengua cortada, me mostró un mapa hecho con piel humana, en el que cada hueco estaba marcado con símbolos que parecían sangrar al tacto. Me dijo que los huecos eran bocas. Que cada uno pertenecía a un ser distinto. Y que San Belial era su banquete. ¿Banquete de qué? De nosotros. Entendí entonces que nadie venía por accidente. Que San Belial llama. No con voces, sino con huecos en la vida, vacíos imposibles de ignorar. Pérdidas, duelos, traiciones. Cada herida abre un hueco, y San Belial las huele. Yo había perdido a alguien. Claro que sí. Lo recordé en la capilla torcida que parecía inclinarse para rezarle al infierno. Una niña. Mi hija. Su rostro se deshacía en mi memoria como papel mojado, pero su ausencia dolía como si me arrancaran la carne con pinzas oxidadas. La había dejado sola. No recuerdo por qué. Pero su risa, o la ausencia de ella, era uno de esos huecos dentro de mí. Y en San Belial, los huecos se llenan. Pero con cosas que no deberían existir. Una noche, regresando de uno de los túneles, porque el pueblo está horadado como un pan carcomido de gusanos, la vi. Mi hija. De pie, descalza, bajo un poste que soltaba luz negra. ¿Papá? Mi corazón se partió en dos. La abracé. Era fría. Demasiado fría. Su olor no era el suyo. Y cuando me miró a los ojos, entendí, no era ella. Era algo que había usado su forma. Algo que había estado observando desde el otro lado del hueco. No grité. En San Belial, gritar no sirve. Solo llamas la atención de cosas peores. Con el tiempo, aprendí las reglas. No mirar los huecos por más de 7 segundos. No aceptar ofrendas. Nunca abrir la puerta si alguien llama después de la medianoche. Y sobre todo, no creer en lo que amas. Porque aquí, todo lo que amas será devuelto en forma de castigo. Vi hombres desollarse buscando la pureza. Mujeres enterrar a sus hijos vivos para que no los llamara el hueco. Vi un perro con cara humana enseñarme los dientes y recitar el Padre Nuestro al revés. Y sin embargo, no me fui. Porque no se puede. Uno no sale de San Belial. Solo se hunde en él. Ahora, escribo esto desde lo profundo. Bajo el pueblo, hay cámaras.
Catedrales construidas con huesos y sangre. Cánticos tallados en carne viva. Aquí, los huecos no son metáforas. Son puertas. Son vientres. Y alguien, algo, quiere nacer. Yo he visto su silueta detrás del velo. Tiene muchas bocas y ningún rostro. Se alimenta de memoria y piel. Le llaman el que carcome los vínculos. Y me ha prometido que si abro la última puerta, podré verla otra vez. A mi hija. Pero con sus ojos. Con su verdadera forma. Estoy tentado. Más de lo que debería. He escrito esto en la pared, con mi sangre, por si alguien más llega. Por si lees esto. No busques a Belial. No sigas el dolor hasta aquí. Porque el dolor es un mapa, y los huecos son sus coordenadas. Y una vez que lo miras, el hueco también te ve. Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.